por el valor del conocimiento. Medios de pago para efectos de los costos, de las deducciones, de los impuestos descontables y de los pasivos. Más conocido como bancarización en el ámbito de nosotros, los contadores públicos y los abogados. Veamos qué ha dicho la Administración Tributaria respecto de la aplicación de la bancarización, si hay alguna excepción y si falta algo por reglamentar. Recientemente, la Administración de Impuestos hace el siguiente pronunciamiento. La aplicación de los medios de pago o bancarización del artículo 771.5 ET no requiere decreto reglamentario y aplica sin excepción desde enero 1 del año 2014. Veamos un poco sobre este tema porque la afirmación de la Administración es cierta desde el punto de vista jurídico, pero es problemática desde el punto de vista de los negocios. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de oficio del 2014, realizó algunas indicaciones respecto de los medios de pagos permitidos para la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Primera pregunta que nos tenemos que hacer respecto de la bancarización o de los medios de pago aplicables para efectos del reconocimiento. ¿A partir de qué momento entra en vigencia el artículo 26 de la Ley 1430 de 2010, que adicionó el artículo 771-5 del Estatuto Tributario? Dice la DIAN. De la lectura del inciso final, artículo, se entiende que entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2014. Es decir, a partir del 1 del año 2014, así muchos empresarios no hayan querido aceptar esta situación, entró en vigencia los medios de pago que son aceptados para efectos de costos, deducciones, pasivos, impuestos descontables. Recordemos que el artículo 771.5 nos dice que son aceptados solamente la consignación, la transferencia a la cuenta de ese beneficiario por el sistema bancario, el pago con cheque a primer beneficiario y los demás medios de pago aceptados por el Gobierno Nacional, débitos, tarjetas de crédito y los demás mecanismos que reglamente el gobierno. Cuando no se paga de esta manera, tendremos problemas y una gradualidad en el reconocimiento de los costos, las deducciones, los pasivos y los impuestos descontables. ¿Cuándo empezó a regir esta norma? Pues empezó a regir el 1 de enero del año 2014, así que quienes hayan realizado pagos hasta hoy que no cumplan esas condiciones tendrán que aplicar la gradualidad en el reconocimiento de los costos, deducciones, pasivos, impuestos descontables. Una pregunta más. ¿Cuáles medios de pago están permitidos o aceptados para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables? El artículo 771.5 nos dice: para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados a primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el Gobierno Nacional. Como podemos ver, lo único que se encuentra pendiente de reglamentación son esos otros mecanismos de pago, pero el artículo no pide ni envía o remite a ninguna reglamentación adicional por parte del Gobierno Nacional. Asimismo, lo dispuesto en el presente artículo solo tiene efectos fiscales y se entiende sin perjuicio de la validez del efectivo como medio de pago legítimo y con poder liberatorio ilimitado, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 31 de 1992. Tenemos entonces otra norma que nos remite a los solos efectos fiscales. Claro, es que una forma de distinguir las obligaciones es el pago, y el pago en efectivo sí que es cierto que es la forma habitual de extinguir las obligaciones. Solo que para efectos de tener la posibilidad de que sean aceptados desde el punto de vista probatorio fiscal, costos, deducciones, pasivos, impuestos descontables, se requiere que se usen los medios de pago del inciso primero del artículo 771-5 del Estatuto Tributario. Ahora bien, si la persona paga solamente en efectivo, pues se someterá a la gradualidad que también se encuentra contemplada en dicho artículo. ¿Se requerirá alguna otra reglamentación? No. ¿Se podrá extinguir la obligación por los otros medios de pago? Miremos,
¿A partir de qué año comienza a regir la gradualidad prevista para la aceptación del efectivo como medio de pago aceptado por la ley? Dice además el parágrafo de este artículo. Podrán tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables, independientemente del número de pagos que se realicen durante el año ASI. Y aquí está la gradualidad. En el primer año, el menor entre el 85% de lo pagado o 100.000 UETs en este caso, que para el año 2014 serían 2.748 millones, o el 50% de los costos y deducciones totales. Ya para el segundo año hay una reducción en la cantidad de UETs y también en el porcentaje a deducir. En el tercer año también hay una reducción en la cantidad de UETs y el porcentaje a reducir. Y a partir del cuarto año, pues tenemos ya una tasa fija que está contemplada en el 40% de lo pagado, o 40.000 VTs, 1.000 millones de pesos aproximadamente, o el 35% de los costos y deducciones. Esta gradualidad está rigiendo a partir del año 2014, según el parágrafo del mismo artículo. La pregunta es, ¿será que se requiere un decreto reglamentario adicional? Pensamos que sí. Sí hay que reglamentar muchísimo mejor la materia sin exceder la ley. O mejor, habría que tener una ley que complementara o incluso interpretara esta norma, porque va a haber muchas dificultades en cuanto a costos y deducciones. Sobre todo porque la realidad es diferente de lo que piensan los señores que escriben las leyes, que se encuentran seguramente sentados en Bogotá, en donde existen medios de pago habituales en el sector bancario o igual en las principales ciudades del país. Lo que pasa es que lo mismo no ocurre en ciertos sectores alejados y en el campo, que va a tener dificultades con el sistema de bancarización o de aceptación de pagos. ¿Será reglamentado el artículo 26 de la Ley 1430 de 2010 o ya debe ser aplicado a partir del 1 de enero de 2014? Dice la DIAN. La vigencia de esta norma no está sujeta a la emisión de decreto reglamentario. Esta conclusión se basa, en primer lugar, en la lectura integral de la norma, que no menciona este aspecto como condición para su aplicación. Igualmente es preciso señalar que el inciso final fue adicionado por el artículo 164 de la Ley 1607 de 2012 y al consultar su vigencia se indica que esta rige a partir de su publicación. El parágrafo del artículo 771.5 del Estatuto Tributario consagra un desmonte gradual a partir del año 2014 del uso del dinero en efectivo para el pago de obligaciones a cargo de los contribuyentes y responsables, con la finalidad de que realicen sus transacciones a través del sistema financiero. Este es el objeto en realidad de la Ley 1430. Aquí lo reconoce abiertamente la Administración Tributaria. La finalidad es que todas las transacciones se vayan a través del sistema financiero. La pregunta es, ¿quién es el más beneficiado? ¿La Administración Tributaria o el sistema financiero? ¿Por qué todas las personas para efectos tributarios no pueden seguir usando el efectivo o todos los medios de pago? ¿Causará esto alguna dificultad en aspectos económicos? ¿Hará menos competitivos a algunos sectores? ¿Truncará el desarrollo de algunos sectores? Esas son las preguntas que debemos hacernos. ¿Qué posibilidad conllevan estos medios de pago? Conllevan la posibilidad de tener reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos y impuestos descontables de aquellos pagos en efectivo, para lo cual se logra una regla a fin de adoptar por el menor valor entre lo pagado y los costos y deducciones totales. Las posibilidades en realidad son, o usted se descuenta una parte de los costos y deducciones, o advierte una cifra en VTs determinada para el año. La realidad es que siempre dejará de descontar costos y deducciones, y recordemos que el efecto es que va a aumentar la base gravable del impuesto sobre la renta. Así las cosas, pues terminaremos pagando muchísimo más impuesto por utilizar un medio válido de pago desde el punto de vista civil y comercial como es el efectivo, pero no válido para efectos fiscales, ya que todo habrá que pasarlo por el sistema financiero. Nos preguntamos, ¿el concepto de pago incluye el pago de deudas y en general todo el egreso sin importar la imputación contable de este? Y miren lo que dice la administración.
La duda planteada en la pregunta versa sobre el término pagado. Incluye el pago de deudas y en general todo egreso sin importar la imputación contable de este. Frente a lo cual este despacho concluye que sí, y para eso se acude a lo preceptuado en el artículo 1623 del Código Civil que dice: obligaciones se extinguen, 1, por la solución o pago efectivo. La administración en este caso, en el concepto que ustedes lo pueden leer y descargar de nuestra página web, no entendió la pregunta. Le preguntaban que cuando dice el artículo 771-5 que el total de lo pagado, si en el total de lo pagado, además de estar pagando costos y deducciones, también se incluían las deudas que se estuvieran pagando. Y la Administración de Impuestos responde que sí, eso no tiene ninguna lógica. Sería del total de lo pagado, pero del total de lo pagado referente a los costos y deducciones. Además nos podríamos preguntar, cuando el artículo señala que una de las limitantes será el 50% de los costos y deducciones totales, debe incluirse dentro de los costos la compra de activos fijos, sin importar que estos se enajenen dentro del mismo año. Y responde la Administración. El artículo 26 del Estatuto Tributario establece que los ingresos con los que se obtiene la renta bruta, en este sentido, los costos representan erogaciones y cargas asociadas clara y directamente con la adquisición y producción de bienes o la prestación de servicios, de los cuales se obtuvieron los ingresos. En ese sentido, este despacho considera que esto incluye la adquisición de activos fijos, si cumplen con la anterior premisa, para lo cual se debe acudir al artículo 69 del Estatuto Tributario. Creemos que tampoco entendió muy bien la Administración la pregunta que le estaban haciendo. Y la pregunta que le estaban haciendo es, si yo compro un bien durante el año, pues el valor de su compra es el costo, en términos generales, porque hay otros costos. Entonces, esa compra, ese costo, se suma para efectos de determinar cuánto podré descontarme durante el año. Y le preguntan, sea vendido o no vendido en ese periodo. Aquí hay dificultades. Porque si es comprado y vendido durante ese periodo, pues vaya y venga, está el costo. Pero si fue comprado en ese año, es una compra, es un activo, y el costo estará el día que se venda. Por lo tanto, no se podrá sumar. Lo que dice la Administración Tributaria es que sí se podrá sumar, pero la verdad es que no está muy clara la interpretación y la respuesta a la pregunta, y allí habrán dificultades si se utiliza este oficio como soporte de la operación. El artículo 69 ET dispone: costo de los activos fijos. El costo de los bienes enajenados que tengan el carácter de activos fijos está constituido por el precio de adquisición o el costo declarado en el año inmediatamente anterior, según el caso, más los siguientes valores. Y aquí está la forma en que se calcula el costo de los activos fijos si finalmente se pretende sumar ese costo de los activos fijos dentro del valor total de lo que vamos a deducirnos por costos en ese respectivo año, de acuerdo al sistema de bancarización establecido por el artículo 771.5. Además, del resultado anterior se restan, cuando fuera el caso, la depreciación o otras disminuciones fiscales correspondientes al respectivo año periodo gravable, calculado sobre el costo histórico y sobre el costo ajustado por inflación para quienes se acojan a la opción establecida en el artículo 132. La pregunta es, ¿y qué pasa con las ganancias ocasionales? Para efectos del costo, si entendemos que también entra el costo entonces de los activos. Veamos la siguiente pregunta. ¿Se considera ganancia ocasional la enajenación de bienes que hagan parte del activo fijo que hubiera sido poseído por menos de 2 años? No se considera ganancia ocasional, sino renta líquida, la utilidad en la enajenación de bienes que hagan parte del activo fijo de los contribuyentes que hubieran sido poseídos por menos de 2 años, y esto está absolutamente claro. Solo los mayores de 2 años, cuando generen utilidad en la venta del activo, serán una ganancia ocasional. Los de menos de 2 años, pues será una compra, habrá una venta y generará una renta líquida. El problema es en qué periodo se vende. Comprado y vendido en el mismo periodo del respectivo activo, pues tendremos el costo. Comprado y vendido en un periodo diferente, pues tenemos una compra, que es un valor patrimonial del bien, y en el próximo año, cuando sea vendido, tendremos el costo. Así que una cosa es sumar lo que es costo y otra cosa es sumar lo que son valores patrimoniales de los bienes comprados, adquiridos durante el determinado periodo. Una pregunta más.
Cuando se habla de costos, debe en consecuencia acudirse al costo por juego de inventarios o de inventarios permanentes para conocer este rubro. La respuesta a la inquietud del consultante sí debe acudir al costo por juego de inventarios o de inventarios permanentes para conocer este rubro, será afirmativa en la medida en que se trate de activos movibles. Y es que la determinación del costo, cuando se trate de los inventarios, pues será por juego de inventarios o será por inventario permanente y se determinará de conformidad con la norma aplicable a cada sociedad, dependiendo del tipo societario y el cumplimiento de las normas sobre inventarios permanentes y los respectivos topes. ¿Cómo se establece el costo de los activos movibles enajenados para efectos tributarios? En ese sentido, el artículo 62 del Estatuto Tributario señala que para establecer el costo de los activos movibles enajenados debe aplicarse alguno de los siguientes sistemas: el juego de inventarios, los inventarios permanentes o continuos o cualquier otro sistema de reconocido valor técnico autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Eso para efecto de encontrar el valor del costo. Ojo, no es el total de la compra, es el costo, el que vamos a calcular para el 771-5, es decir, del costo de los bienes enajenados, no el valor de los bienes comprados, porque eso es una cosa totalmente distinta, ese es el valor patrimonial del bien, no el costo. ¿Cómo se procedería en el caso de los agricultores y ganaderos cuando efectúen pagos a personas que viven en el sector rural, teniendo en cuenta que en el campo no existe forma de hacer efectivos cheques al primer beneficiario y pues tampoco es posible generar transferencias a cuentas para que hagan retiros? En ocasiones los cajeros se encuentran incluso en otros municipios o en pueblos o corregimientos muy lejanos del lugar donde trabajan las personas. Dice la DIAN, esta norma no contempla las normas sobre bancarización, o sea, de medios de pagos, no contempla tratamientos exceptivos en función de la calidad del contribuyente, del responsable o de su actividad económica, razón por la cual debe darse cumplimiento a lo allí establecido. Traducción, tenemos entonces que la norma es aplicable a partir del 1 del año 2014 sin excepción alguna. No se requiere de ningún decreto reglamentario adicional y las personas que tengan dificultades con el efectivo pues tendrán problemas con sus deducciones, porque no habrá forma de transferir a través del sistema bancario, no habrá forma de pagarle a trabajadores o otros tipos de servicios, y lo que habrá es un mayor pago de impuesto de renta directo por no cumplir con las normas sobre aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. La verdad es que falta una reglamentación legal, no a través de decretos reglamentarios sobre este tema, para verificar los efectos que va a tener en las diferentes personas y las diferentes actividades esta norma sobre bancarización, que en definitiva es muy buena para el sistema bancario, seguramente nos ayudará con el lavado de activos, pero tal vez no es la única forma de hacerlo, perjudicando la economía. Sobre el tema de la bancarización, los medios de pago y muchos temas más podrá usted verificar aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.